Hola, hola, hola mis queridos cantantes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video les voy a hablar de un tema que me han pedido mucho, pero mucho, tanto en Instagram como acá por YouTube, que es la clasificación de las voces. Si alguna vez te preguntaste ¿qué soy? ¿Contralto o soprano? ¿Bajo o tenor? Quédate viendo este video porque voy a aclarar todas tus dudas. Antes de seguir con el video, los invito a que se suscriban a mi canal, aprieten el botón rojo y la campanita que está al lado, así YouTube les avisa cada vez que yo publico un nuevo video y no se pierden ninguno. La clasificación de las voces es un tema sobre el cual hay mucho interés, pero también muchas dudas. Por ejemplo, acá Juan me dejó su consulta al respecto abajo de mi video de rutina de calentamiento vocal y me preguntó, esperen que lo tengo anotado, ¿cómo puedo saber cuál es mi registro vocal si mi voz es tenor o barítono? Si bien muchas veces se habla de registros vocales para referirse a la clasificación de las voces, yo acá voy a hacer una distinción. Los registros vocales son formas de emisión de la voz de una misma persona. Esto lo voy a explicar en detalle en un próximo video, pero para que se den una idea, por ejemplo, registros como la voz de pecho o la voz de cabeza tienen que ver con zonas del rango vocal, como el grave y el agudo, con los diferentes mecanismos laringios y también con la cualidad del sonido. Por ejemplo, la voz de cabeza va a estar más asociada a los sonidos agudos. Se va a lograr coordinando los músculos de la laringe de cierta forma y además la cualidad sonora va a ser menos parecida a la de la voz hablada que la voz de pecho. La voz de pecho es la voz con la que la mayoría de las personas hablamos. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy pocas personas hablan con voz de cabeza. Hola, 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 ¿cómo estás? La voz de cabeza es la voz con la que hablan la mayoría de los dibujitos animados o la voz que usamos para dar un grito de alegría cuando nos dan una buena noticia. ¡Woo! Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Entonces, los registros vocales se refieren a las diferentes formas de cantar que tiene una misma persona, mientras que cuando hablamos de clasificar voces nos referimos a diferentes personas. Ahora que aclaramos el uso de los términos, volvamos a la pregunta de Juan. ¿Cómo puedo saber si soy barítono o tenor? Cuando mis alumnos me hacen esa pregunta, yo suelo responderles con otra pregunta que es ¿para qué querés saber eso? Porque en realidad la clasificación de las voces, bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano, soprano, es útil solamente en ciertos contextos, como en un coro donde hay que ver quiénes van a cantar las partes más graves y quiénes las más agudas, o en la ópera donde ciertos papeles están pensados para un tipo de voz en particular y no se pueden adaptar a cualquier persona. Lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de elegir una canción es la extensión melódica que tiene. Es decir, fíjense cuál es la nota más grave y cuál es la más aguda. Entonces, si su rango vocal abarca esa cantidad de notas, van a poder cantarla sin dificultad. Lo importante siempre es que cantes canciones que abarquen tu tesitura, tu rango vocal. Es decir, no solamente para que te puedas lucir cantando, sino también para que estés cómodo y para no dañar tus cuerdas vocales. En el video anterior les expliqué cómo medir su rango vocal. Si todavía no lo vieron, vayan a verlo después de terminar de ver este video. Les dejo acá el link por acá arriba y si no también acá abajo en la descripción. Entonces, a no ser que formes parte de un coro o de una ópera, no tiene sentido que te encasilles en bajo o tenor, contralto o soprano. Tu voz es única, nunca va a ser igual, por ejemplo, a la de otros bajos o tenores y requiere un trabajo personalizado. Además, te doy la buena noticia de que la voz que tenés hoy se puede transformar con el estudio. A veces pasa que alguien se suma a un coro y como le cuesta llegar a las notas agudas, le dicen que es bajo
o contralto si es mujer. Pero tal vez esa persona no es bajo o contralto, sino que necesita ampliar su tesitura, su rango vocal, estudiando canto para poder alcanzar esas notas a las que hoy en día todavía no llega. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Juan, vos no sos tenor o barítono, sino que tu voz es única. Hoy en día tal vez tengas ciertos límites, pero con el estudio del canto vas a poder lograr ampliar tu voz para poder llegar más agudo, también más grave y cantar con más potencia. Como les dije al comienzo, la forma más sana y efectiva de ampliar el rango vocal es conocer y manejar los diferentes registros vocales. Si les interesa saber un poco más acerca de los registros, no se pueden perder mi próximo video, así que si todavía no se suscribieron, háganlo, aprieten el botón rojo y también la campanita que está al lado, así YouTube les avisa cuando yo lo publique. Cantantes, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y si es así, no se vayan sin regalarme un like, una manito para arriba, así yo me entero que les gustó y me pongo contenta, y compártanlo con otras personas que le pueda servir mi contenido para aclarar sus dudas. Seguime también en Instagram, @clasesdecanto.argentina, que por ahí te comparto más tips para cuidar y mejorar tu voz y también respondo alguna consulta puntual que me quieras hacer. Si te quedaron dudas sobre el tema de este video, déjamelas acá abajo que yo te leo y te respondo siempre. Les quiero mandar un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Muchas gracias por sumarse a mi familia de YouTube. Me han hecho muy feliz. Espero que mi contenido les pueda servir para mejorar notablemente su voz. Yo creo, estoy segura que sí. Y bueno, les mando un beso grande, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video muy pronto. ¡Ánimo! Cantar bien es posible. ¡Chao! Si alguna vez te preguntaste, ¿qué soy? Un pájaro. La clasificación de las voces es un tema sobre el... A ver, va de nuevo. Ay, me olvidé. Si bien muchas veces se habla de registros vocales para referir Vamos.